Dante Alighieri, el divino, el gran escritor, aquel de las sacras palabras, el poeta florentino, el que hizo de su amor una historia, el que hizo de su amor una esperanza, el que hizo de su amor un cántico que no conoce tiempo, aquel que por amor hizo de su amada una esperanza para todos nosotros. Ese del que hablamos, el gran Dante, y su historia es la que con mucho respeto repasaremos hoy. Si no lo conoces, ni a él ni a ella, estás por conocer una historia como ninguna otra, la leyenda del hombre que bajó al infierno por su Beatriz. Así que quédate tranquilo, que yo con mucho gusto te lo explico. Quédate hasta el final, porque esta es una historia de las páginas de Charlie. Historias de otra manera. Primero, conozcamos rápidamente a Dante. ¿Quién es el famoso poeta? Nacido en Florencia, Italia, cerca del 29 de mayo de 1265 y bautizado como Durante di Alighiero degli Alighieri, fue un poeta y escritor italiano que supo hacer de su ingenio una ley, escritor de varios libros que hacen parte de la cultura universal como Vita Nuova, en el que, además de ser su primer libro, relata la sensación de renacimiento de su vida misma al conocer a su amada Beatriz. Aunque también está inspirado en otras mujeres, según se sabe, Beatriz fue el centro de su atención. De este libro también nace una historia igual de apasionada, aunque debo decir un poco más triste, que narraremos en otro video. Escritor también de Vulgaria Eloquentia, Il Convivio y en general tratados analíticos y filosóficos, siendo estas sus obras fundamentales. También escribió tratados y libros de menor reconocimiento que se centran principalmente en el lenguaje. Sin embargo, lo que nos ocupa en este video es por supuesto la que fue su obra más grande, uno de los pilares de la literatura fundamental de la historia humana, la historia más grande de amor y esperanza, que nos dejó versos y enseñanzas como orgullo, avaricia y envidia. Estas son las chispas que han prendido fuego en el corazón de los hombres. La espada de la justicia no hiere ni prematura ni tardíamente, aunque una u otra cosa parezca a los que la deseen o le temen. Bautizado originalmente como comedia, nos cuenta a lo largo del magistral relato el viacrucis por la desesperación de no tener a su amada y el regocijo de perseguir a su alma en otro cuerpo, o bien seguir la hermosa esperanza hasta en los lugares más cercados y oscuros del saber, centrados en este video no en el estudio de la obra misma, sino en su argumento principal, el amor por Beatriz y la transformación del amor mismo en un símbolo de esperanza y de fe para todos nosotros, la historia del amor platónico más grande y sobre cómo el dolor y los pecados fueron expiados por la belleza y la luz, la historia de Dante Alighieri y Beatriz Portinari. ¿Cómo Dante conoce a Beatriz Portinari? ¿Quién es Beatriz Portinari? Bueno, Beatriz, o Vice, como sugieren algunos estudios, fue una bella mujer quien fuese musa e inspiración del poeta florentino, también llamada la Dama Florentina, gracias al reconocimiento brindado por él mismo, nacida según se sabe alrededor del 20 de junio de 1266 y fallecida el 8 de junio de 1290. Beatriz, hija de Folco Portinari, de Portico di Romagna, un importante y rico lugarteniente de la época, quien fuese fundador de un hospital en Florencia llamado Ospedale de Santa Maria Nuova, del que se tiene certeza existe. Dato que no es menor, sabiendo lo que te explico a continuación. Lo que se sabe de la vida de Beatriz es realmente poco, y aunque muchos dicen saber que en realidad Beatriz es una figura poética literaria inventada por Dante para conseguir la idea de la esperanza y la fe en representación alegórica de la humanidad y su relación con Dios y el mundo. Básicamente, la esperanza personificada como Beatriz y la humanidad personificada como Dante, que, al igual que nosotros buscamos permanentemente la luz y la promesa, Dante buscó a su Beatriz a través de lo perverso. Entre ellos, que dicen que es una alegoría, está el excelentísimo Giovanni Boccaccio, quien fuese escritor del famoso Decameron y prócer del humanismo renacentista, uno de los escritores más prolíficos de la época, que aseguraba con severidad y hasta mofándose que Beatriz no tuvo existencia real y que en verdad era una idea creada por Dante en su comedia para representar la divinidad, la pureza y la esperanza. Sin embargo,
Lo que sabemos de esta mujer, en su gran mayoría, son relatos escritos por el mismo poeta en sus libros, aunque se tiene certeza de su existencia. A través de los años se ha llegado a la conclusión de que Beatriz existió realmente, y el mito de su no existencia se debe a la concepción casi inmaculada que tenía Dante sobre ella, advirtiendo que era como una virgen, una diosa hermosísima, que en vida no amaría a otra mujer más que a su amada Beatriz. Aun cuando ella muriese, sería ella y solo ella la dueña de su vida y de su obra también, inmortalizándola casi como una casta, impoluta virgen, una deidad para él, traspasando los límites de un amor humano hasta donde deja de serlo y se convierte en una fábula. Alighieri no se cansó de adorarla como él sintió que debía hacerlo, y por supuesto como una mujer así lo merecía, casi como una necesidad, aún en vida o en muerte. Fue para él la mujer más perfecta que se haya visto, de increíble belleza y mirada apacible, que le valió sus escritos más profundos y que le valió su propia vida. El amor más puro y hermoso que se haya visto, un amor sin egoísmo, idealizado casi como un relato fantástico y utópico del que poco o ningún hombre o mujer se atrevería a hablar o a narrar. Un amor que ya no se vive en los tiempos modernos, algo que ya no se ve, que ya no se vive, que ya no existe. Sencillamente algo inenarrable, meritorio además de profundos halagos, que hasta donde el lenguaje fue posible y traspasando las barreras del hombre mismo, eso era Beatriz para Dante, su musa, su amor, su vida misma, por la que sufrió y por la que vivió, aquella que provocó al hombre ir hasta el mismo infierno y sufrirlo, pasar por el purgatorio y desesperarse para finalmente llegar al cielo y reposar de su cansado viaje, y calmo de su desesperación por recuperarla junto con Dios, creador divino de todas las cosas, y morando en el regocijo eternamente al lado de su eterna amada en el reino de los cielos. Dante, en numerosas notas y escritos en los que se deleitaba dejando halagos y descripciones apoteósicas sobre su amada mujer, describía, o eso intentaba, la magnificencia de la hermosa Beatriz, citando así, una vez la vio por vez primera que esa maravillosa mujer apareció vestida de color blanquísimo y pasando por una calle volvió los ojos hacia la parte en la que yo muy medroso me encontraba y por su inefable cortesía me saludó tan recatadamente que entonces me pareció ver todos los límites de la felicidad. Según nos cuenta la historia, el poeta conoció a su amada inspiración muy fugazmente, pues en vida no tuvo mucho contacto con ella, pues la cobardía de un hombre de noble corazón e ideas poéticas, además de asustadizo y tímido, no le permitieron disfrutar, como se le diría terrenalmente, de su amada mujer, pues algunos relatos sugieren que al verla en una iglesia, en medio de la meditación, se le reveló la belleza y la inmaculada hermosura de esta noble mujer. También se dice que en realidad Dante jamás habló con ella en persona y que sufrió un desamor lento y profundo, hasta el día en el que ella murió debido a su, según para él, inalcanzable amor. Esta muerte no fue más para él que la ruina y la desolación, intentando refugiarse, como muchos de nosotros, en placeres vanos y mundanos sin conseguir mucho éxito, prometiéndose así no amar y ver a otra mujer que no fuera ella, por el resto de sus días y por el tiempo de su obra. Conoció Dante Alighieri a su amada cuando ella tenía 8 y él 9, impactándolo de gran manera y volviéndola a ver 9 años después de ese fugaz encuentro, cuando ella tenía 18 años. En ese momento sintió a Dante morir de alegría, pues había vuelto a ver a aquella mujer que le robó los ojos desde el primer momento, vistiendo un vestido color carmesí, y ahí con esa hermosa imagen y lleno de felicidad quedó atrapado para siempre diciendo: desde ese momento en adelante el amor gobernó mi alma. Se vieron en diferentes ocasiones, aunque muy rápidas. En una de ellas, como si la vida fuese una poesía misma, iba ella caminando con 2 acompañantes mujeres por las calles de Florencia. Dante, mirándola a lo lejos, se quedó sorprendido cuando ella al acercarse los saludó. Por supuesto, se emocionó de tal forma que no le fue capaz pronunciar ninguna palabra. Él no pudo contestarle. Beatriz, mujer de enorme belleza y cortejada inmensamente, se casó pues con Simone de Bardi, uno de los hombres más influyentes de la ciudad, cosa que, como imaginarán, destrozó a Dante,
pues no la había conquistado otro hombre, sino que fue su dulce cobardía por amor la que la dejó ir. Aunque el dolor y la pena angustiaban a nuestro poeta, no fue sino a los 24 años de vida de Beatriz que nuestro poeta recibió una puñalada de la vida, un golpe simplemente indescriptible, pues Beatriz murió. Consternado permanentemente, Alighieri, según cuenta él mismo, presintió casi como una revelación la muerte de su amada en un sueño. Me pareció ver que poco a poco se oscurecía el sol, las estrellas se avistaban y lloraban así, que los pájaros caían del aire y la tierra se estremecía con fuerza. Un hombre, descolorido y endeble, se me acercó y me dijo: ¿qué haces? ¿No lo sabes? Ha muerto tu dama, que era tan hermosa. Y casi como un relato bíblico, así sucedió lo que más teme un hombre cuando tiene el corazón en la mano. Aclarará Dante después que no escribiría más sobre ella hasta poder escribir sobre Beatriz lo que no se ha escrito antes sobre ninguna mujer. Así fue, quedando para siempre retratada en su comedia y dándonos una lección de lo que por amor se puede llegar a ser. Según parece, una lección para todos nosotros que vivimos a la ligera, que no sabemos lo que es vivir, lo que es adorar. Una lección para todos nosotros ahora, que vivimos en desgracia y soledad. Finalmente, casi como la cumbre de su amor, Beatriz en la comedia conduce a Dante a través del infierno, para que pudiese llegar a su destino encontrándolo, pasando por tristes escenas de dolor y angustia, por aquellos que allí se hallaban condenados, torturas y profundo dolor, que aunque fueron duras pruebas, fue más para Dante el amor que sentía por ella que el miedo y la tristeza que amenazaban su travesía e inundaban su corazón al pasar por semejante lugar. Posteriormente, lo insta al centro de la penitencia, un lugar triste y frío, el segundo paso en su búsqueda de la felicidad, el purgatorio del que escribía. El cielo rueda por encima de ti, mostrándote glorias eternas, y tus ojos todavía miran el suelo. Encontrándose allí con una triste desolación, con tintes de luz y fe, de aquellos que purificaban sus almas y que habitaban en los castigos de los 7 pecados, pues aquellos que allí se encontraban sabían que aun siendo penitentes de sus errores en vida, tendrían al final la recompensa de morar allí, donde viven los dichosos, donde se encontraba Beatriz y un séquito de ángeles, en el cielo, para finalmente culminar su larga travesía, descansando en el reino eterno. Y aunque el final del libro se mezcla poéticamente con el final de su vida, como si aquello fuese realismo mágico, irónicamente, Dante en vida tuvo otra travesía, pues, amando como amaba a Beatriz, tenía él su mujer y 2 hijos. También como a nosotros nos pasa, el amor tortuoso e imposible que tenía con Beatriz le significó más que la vida misma, más que un papel y más que un relato, le significó la eternidad de su querer, sabiendo que no escoge uno de quien se enamora, pues no amaría de verdad. Nos recuerda y enseña la difícil y tortuosa historia de estas 2 personas, que debemos ser conscientes de lo que podemos dar como seres humanos y de lo que estamos dispuestos a dar por otra persona. A veces, aunque parezca imposible de lograr, hay muchos caminos para conquistar el corazón, sea o no de la carne. Lastimosamente en nuestros tiempos no se conoce de pureza y se ha olvidado la sencillez. Se desconoce de bondad, de desinterés o de transparencia. Pensemos pues que nos queda mucho por aprender de nuestro pasado, pero estamos empeñados en seguir las riendas de nuestro orgullo, aprender ahora que podemos de Dante y Beatriz. Da como Dante, ama con pureza y quiere en verdad, sé diferente a los demás, deja que te rompan el corazón, deja que tu cabeza se enamore, sé una buena persona y di lo que quieres decir. Habla con honestidad, habla con tu libertad. Permítete a ti mismo ser Dante Alighieri. Recuperemos ahora que aún podemos a los poetas florentinos. Sintamos como la pluma italiana. Sean aquellos que viven, no aquellos que temen. Aprendamos también de la figura de Beatriz. Busquemos nuestra identidad, nuestra promoción. Edifiquémonos a nosotros mismos como nuestros pasados lo hacían. Convirtámonos en fe y en esperanza. Debemos ser diferentes a los demás. No sembremos en nosotros la ignorancia. Seamos mejores que lo que ahora vemos del mundo. Promulguemos la prudencia y la pulcritud, que ahora nadie lo es y parece que ya no importa.
Se ha perdido la clase y se perdió también el buen vivir. No nos enfrasquemos en ser sosos y aburridos. Elijamos primero obrar bien antes que arrepentirnos. Seamos lo mejor que podamos ser. Aprendamos y produzcamos una esperanza para nosotros mismos antes que para los demás. Quizá haya un poeta mirándolos y escribiendo las maravillas que puede ver en cada uno de ustedes. No se rindan al amor, no envejezcan antes de tiempo, vivan con bondad y respeto, siempre limpios y pulcros. No sean como los otros, menos en estos tiempos corruptos. Sean ustedes lo que quisieran leer de una gran historia. Compórtense de ilustre forma, según lo vean, y digan con seguridad: mi capricho es ley, yo no moriré nunca.